El problema número 1 dice lo siguiente. En un parque de diversiones hay un tobogán para niños en forma de una figura cilíndrica. Debido a la fricción, los niños se deslizan hacia abajo a una velocidad uniforme de igual a 3 metros sobre segundo. Tiene una altura de 6 metros y un radio de 2 metros. El problema nos pide cuánto tiempo dura el viaje y cuál es la pendiente de la pista. Para poder resolver el siguiente problema tenemos que tener en cuenta la forma cilíndrica, en donde su altura es de 6 metros y su radio es de 2 metros. Entonces, para poder sacar el tiempo, consideremos una gráfica en donde la altura sea igual a los 6 metros y la longitud o la distancia sea igual a 4pi. 4pi se requiere este dato ya que es la relación entre la longitud de una circunferencia y su diámetro. Bueno, para poder realizar esto podemos observar que nos queda en una forma de triángulo. Para poder sacar la longitud tendremos que utilizar la fórmula del teorema de Pitágoras de la hipotenusa. Para esto sustituimos en la fórmula que es igual a la hipotenusa de la raíz cuadrada del cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado. Sustituyendo los datos que tenemos, el cateto adyacente podemos observar que son 6 metros y el cateto opuesto es 4pi. Los elevamos al cuadrado y tenemos estos resultados: 36 más 12.56 al cuadrado, todo esto en la raíz. Ejecutando estos resultados podemos obtener que la hipotenusa es igual a 13.9 de diámetro o longitud, o es igual a la distancia. Ok, para esto sustituimos en esta fórmula que la fórmula dice que el tiempo es igual a la distancia sobre la velocidad. Para esto sustituimos la distancia obtenida de la hipotenusa, que es igual a 13.9 metros, sobre la velocidad, que es el dato que nos da el problema, que es igual a 3 metros sobre segundos. Ejecutando este pequeño problema obtenemos que el tiempo es de 4.6 segundos. Ok, y para poder sacar la pendiente de la pista tenemos que utilizar la fórmula de la pendiente, que es igual a m igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Para esto tendremos que verificar en la gráfica cuál es el origen x y y. Podemos verificar que la coordenada y es esta parte de aquí arriba y la coordenada x es la parte de abajo. Para esto podemos observar que los 6 metros empieza de aquí de 0,6 y la distancia recorrida es de 4pi. Para esto sustituimos en las coordenadas y podemos observar que el origen x1 es 0 y el origen y1 es 6. Aquí es 0 y 6. Y para el origen x2 podemos observar que es 4pi y el origen y2 es 0, ya que empieza por 4pi y 0 porque es la distancia en que recorrió aquí 4pi y el 0 es de este punto. Para sustituir la fórmula, aquí tenemos los valores: x1 0, y1 6, x2 4pi y y2 0. Sustituimos en la fórmula los valores, que es 0 menos 6 sobre 4pi menos 0, y ejecutando la fórmula obtendremos que la pendiente es de menos 0.4, y así está resuelto el primer problema. Bueno, el problema 2 nos dice que dos autos A y B entran en la cabina de peaje de Massachusetts en Turnpike
con una media hora de diferencia. El primer coche viaja a 50 millas por hora. ¿Qué velocidad debe de mantener el segundo automóvil para alcanzar al primero en Albany, que está a una distancia de 200 millas? Primero lo que hay que hacer es una evaluación de las fórmulas. La fórmula de velocidad que todos conocemos es distancia sobre tiempo. Lo que hay que hacer es primero hay que hacer un despeje para conocer el tiempo y poder calcular la velocidad del segundo automóvil. El despeje queda que t es igual a distancia sobre velocidad. Sustituyéndolo con los datos que nos da el problema, nos dice que t va a ser igual a 200 millas sobre las 50 millas por hora del primer vehículo. Esto nos dice que el tiempo que va a hacer el primer vehículo en recorrer esas 200 millas desde Massachusetts hasta Albany será en un tiempo de 4 horas. Ahora bien, con esos datos vamos a calcular la velocidad que debe de tener el auto B. La velocidad, como ya la mencioné, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Velocidad es igual a los 200 millas que hay que recorrer. En este caso van a ser sobre 3.5 horas, ya que el automóvil B lleva un retraso de media hora. Ahora, la velocidad calculada va a ser de 57.14 millas por hora. El inciso B nos marca que hay que reformular ese problema para cubrir el caso de manera más general, que las dos velocidades del carro A y B, con una velocidad de BA y VB, y el segundo coche, que es B, se retrasen un tiempo en relación con la función del primero. ¿Cuál debe de ser la velocidad de B para adelantar después de una distancia conocida D? Y al final de cuentas la fórmula, analizando con todos los datos, nos va a quedar que la velocidad de B va a ser las 50 millas por hora que recorre la velocidad del auto A sobre las 4 horas menos el retraso, menos el valor que tenga el auto B de retrasado. En este caso pues es media hora, o sea, hace 0.5 horas. Y de esta manera nos va a calcular las 57.14 millas, o dependiendo del caso que se tenga. El inciso C ilustre gráficamente la solución trazada en X contra el tiempo para ambos vehículos. Bueno, la imagen es una captura de pantalla, no se alcanza a distinguir muy bien, pero aquí se ve exactamente cuál es la línea roja, es del auto B, que lleva un retraso de media hora, contra la línea verde, que es del auto A. El ejercicio 7 dice: supongamos que una ardilla es de 12 centímetros de largo. Un águila puede ver un objeto que se sustenta a un ángulo de 1 minuto a la mirada del águila. Inciso A: ¿cuál es la altura máxima sobre el suelo en que el águila todavía puede ver la ardilla? Bueno, en este caso utilizaremos el teorema de Pitágoras, donde nos marca que podemos calcular la tangente del ángulo con el ángulo de visión del águila. En este caso, la tangente del ángulo de 1 sobre 60, esto es porque es 1 sobre 60 por el ángulo de visión que tiene de 1 minuto. Va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Sustituyéndolo por los datos del problema y en un despeje, nos queda que el cateto adyacente es igual a 12 centímetros sobre la tangente de 1 sobre 60. Esto nos va a dar que el cateto adyacente va a medir 41.252 centímetros. Convertido en metros serán 412.54 metros. Esto quiere decir que esta va a ser la altura máxima en que un águila podrá ver a la ardilla en el suelo. El inciso B: supongamos que al ver a la ardilla, el águila cae como una piedra para atacarla. ¿Cuánto tiempo ha tenido que retirarse la ardilla para cubrirse del águila? Si la ve desde la altura calculada en el inciso A. Bueno,
En este caso volvemos a hacer el despeje de la fórmula de velocidad para calcular el tiempo. Nos queda tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Con los datos del problema, tiempo es igual a 412.52 metros, que es la altura en el que el águila puede ver a la ardilla, sobre 9.8 metros sobre segundo, que es la constante de caída libre o de gravedad. El tiempo que va a tardar va a ser de 42.09 segundos. Ahora el inciso C. Supongamos que la ardilla se puede retirar a una velocidad máxima de 2 metros por segundo. ¿Cuál es la distancia máxima de seguridad donde se puede aventurar para evitar ser capturada por la ardilla? Esta es otro despeje diferente de la misma fórmula de velocidad. En este caso tendremos que la distancia será igual a la velocidad por el tiempo. Tenemos que la velocidad es de 2 metros sobre segundos, lo cual vamos a multiplicar por el tiempo, que son 42.09 segundos. Esto nos da una distancia de seguridad de 84.18 metros. Ahora el ejercicio número 13, que nos dice que la paradoja de hipódromo revisada sobre el análisis de seno sobre un corredor de una pista nos lleva a una conclusión errónea de que aunque la velocidad del corredor sea constante, nunca llegará al final de la pista. Esto se ve en un ejemplo, el que está aquí ilustrado, que dice que en realidad puede tomar un tiempo infinito para que el corredor llegue al final de la pista, aunque piense que siempre se corre a la misma dirección y se detiene solo al final de la pista. En cada uno mostramos posibles variaciones de la velocidad del corredor en función de una posición a lo largo de la pista. Estas son las imágenes de las distintas velocidades del corredor. Ahora bien, dice el inciso I, muestra que el corredor nunca llega al final de la pista en los movimientos como se describe en la gráfica B y en la gráfica C. ¿Esto por qué? Bueno, la paradoja de seno nos explica que un corredor no puede alcanzar nunca la meta porque siempre ha de correr la mitad de una distancia antes de recorrer la distancia total. Es decir, cuando haya recorrido la primera mitad, tendrá que recorrer la mitad de esa misma, y al llegar a ese punto tendrá que volver a recorrer la mitad. Cuando haya recorrido la mitad de esta, le quedará todavía la cuarta parte, y así sucesivamente e indefinidamente. Matemáticamente se puede demostrar, ya que digamos que la pista mide 10 metros. Cuando el corredor llegue a 5 metros, tendrá que recorrer todavía otra mitad, que serían 2.5 metros, y así se iría, la distancia que iría recorriendo se iría disminuyendo cada vez a la mitad, como se muestra en la gráfica C. Y de este modo, cada vez que vaya recorriendo más y más, siempre se irá recortando, por lo que a un número infinito, por lo que jamás llegará al final de la pista. Dice que el inciso 2 dice, obtener una fórmula en que la posición del corredor de función del tiempo con el caso de B y el caso C que se muestran arriba. La fórmula no sería muy explícita, aunque la paradoja de seno nos marca que se va a ir disminuyendo, se irá dividiendo cada vez la distancia, cada vez que recorra una cierta distancia se irá dividiendo más y se irá dividiendo más hasta llegar a un número infinito. Así que pues no habría como que una manera de hacerlo de manera matemática. Tema número 17 nos dice lo siguiente: una cámara de video toma fotos a una velocidad de 20 cuadros por segundo. Supongamos que se filma una persecución de diligencias en la que las ruedas del entrenador tienen 18 radios y cada radio vale 0,75 metros. Al mostrar la película, uno discute que las ruedas parecen estar estacionarias.
¿Cómo fue la última vez que la diligencia se movió durante el rodaje? A obtener una fórmula general para la velocidad a la que la máquina no gira en términos de la cantidad de choques n, los radios de la rueda r y los números de cuadros por segundo. Ok, para poder resolver el siguiente problema tendremos que considerar una rueda, un círculo que esté dividido en los 18 radios. Cada uno de estos radios tiene una distancia de 0,75 metros. Para poder obtener la fórmula de la velocidad tendremos que plantearnos lo siguiente. El problema nos está dando los datos de la velocidad de 20 cuadros por segundo. Entonces lo podremos plantear con una variable fs. Fs es igual a las fotos por segundo, que esto es igual a 20. Y el número de radios es otro dato que nos está dando, y el número de radios lo podremos plantear con una variable nr, número de radios igual a 18. Tendremos que obtener la fórmula del tiempo, que es igual a 1 sobre frecuencia. En este caso la frecuencia son las fotos por segundo, y esto es igual al tiempo a 1 sobre 20 segundos. Debemos de considerar que el perímetro de un círculo es igual a la fórmula de 2pi por r. Sustituyendo esto, podremos observar que pi es igual a 2pi por 0,75 metros. R es la distancia de los rayos. Ahora bien, para poder obtener la distancia que nos pide en el problema, es decir, la velocidad a la que la máquina no gira en términos, debemos obtener la distancia que nos pide en la fórmula de distancia sobre tiempo. Para poder obtener la distancia debemos de considerar que cada rayo está en una posición y se mueve a otra durante 18 veces. Va cambiando de posición, es decir, aquí está un rayo, este cambiará acá y este cambiará acá en 18 veces. Para esto podemos determinar que la distancia es igual al perímetro sobre nr, y el perímetro es igual a 2pi por r sobre nr, es decir, la distancia sería este valor, 2pi por r sobre nr. Para poder resolver la fórmula de la velocidad ya obtenemos este dato, y el tiempo es este dato, que sería a 1 sobre 20. Sustituyendo en la fórmula nos queda de esta manera: velocidad es igual a distancia, que es 2pi por r sobre nr, que es el número de radios, sobre el tiempo, que es a 1 sobre fs, fotos por segundo. Resolviendo esto con la ley del sándwich, podemos obtener la siguiente fórmula, que es la igual a la velocidad por 2pi r por fs sobre nr. Sustituyendo estos datos de la fórmula, obtendremos que es 2pi por 0.75, que es lo que mide un radio, por 20, que es fs, sobre 18, que es el número de radios. Y ejecutando esta fórmula obtendremos que la velocidad es de 0.23 metros sobre segundo. Ok, ya obtuvimos la fórmula general para obtener la velocidad a la que la máquina no gira en términos de la cantidad de choques. Para poder explicar lo de la diligencia, podemos observar
que cada uno de estos rayos gira muy rápido durante 18 veces en cada una de las posiciones y gira tan rápido que no es percibible por el ojo humano.